cordial saludo para todos y todas. Les damos la bienvenida al seminario prepráctica, al taller de entrenamiento a la inserción laboral. Mi nombre es Margarita María Parra Jaramillo, soy psicóloga, pertenezco al centro de graduados, tengo a cargo todo el proceso de inserción laboral y la gestión del portal de empleo para los graduados de nuestra institución. Y llevo más de 14 años trabajando en temas de inserción laboral, en temas de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, tanto para población vulnerable, pero también para todo tipo de información. Hoy es un taller que es muy importante debido a que vamos a aprender ese factor que es diferencial a la hora de querernos insertar, valga la redundancia, dentro de ese proceso laboral. Hoy ustedes saldrán con una hoja de vida y con unos tips que deben de tener en cuenta para ese proceso. Entonces, siempre me gusta empezar con esta frase: no es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. ¿Y por qué está subrayado ese cómo usas? Porque hoy tenemos que salir de este taller pensando qué información tengo, cómo la estoy usando y cómo la estoy plasmando en la hoja de vida y cómo la estoy llevando a un proceso de selección para que sea impactante y pueda así de esta manera generar lo que estoy buscando, que al final es estar inmerso en el mundo laboral. Entonces es muy importante que hoy empiecen a pensarse: ¿para qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? ¿Qué competencias tengo? Y de esa manera en que vamos identificando, vamos a tener una mejor opción para disponer la información en la hoja de vida y en los procesos de selección. Entonces, ¿qué es la inserción laboral? La inserción laboral es todo proceso íntegro por el cual intervienen diferentes factores, desde las particularidades y características que presentan las personas hasta las oportunidades que ofrece el mercado laboral. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Es una particularidad que va a estar mezclada de unas características que me va a permitir ingresar a ese mercado laboral. Mediante esa inserción laboral se seleccionan los perfiles más adecuados a los puestos de empleo en función del análisis de competencias. Entonces aquí vamos con el primer ejemplo. Ustedes son estas personas que van a estar inmersas en un mundo laboral o van a ser candidatos para insertarse en ese mundo laboral. Y esta es la empresa a la que ustedes quieren estar inmersos. Entonces, esta persona tiene unas fortalezas, unas debilidades, unas características, unas competencias técnicas que lo hacen el candidato para. Y la empresa tiene una misión, una visión, unos objetivos, unas reglas, unos reglamentos, unas normas. Y lo que se busca con esa inserción es que con estas particularidades de esa persona y con esas particularidades de la empresa hagan como un clic, o sea, que traten de encajar lo más acertado posible. No va a ser que encaje 100%, no, el 90, el 85%, pero sí se busca que esas dos personas encajen en lo que más se pueda. ¿Qué viene ahí? Y es que yo estoy teniendo en cuenta todas las características de la persona con base en las características que tiene la empresa para buscar ese match, ese clic que sea de manera más adecuada. ¿Cómo empieza ese proceso entonces de inserción laboral? Empieza con una hoja de vida. Y si yo les preguntara, ¿hacer una hoja de vida es fácil o difícil? Algunos me dirán, no, es muy fácil, es poner información ahí en un formato. Otros me dirán, no, es muy difícil porque no sé qué información poner. Las dos respuestas son adecuadas, pero hoy en día la hoja de vida ha venido cambiando. ¿Y ha venido cambiando en qué? Anteriormente las hojas de vida eran de 3, 4, 5, 6 páginas y entre más largas generaban mayor impacto a la empresa que llegaba a esa hoja de vida. Hoy las hojas de vida no son lo mismo que eran antes, son concretas, son hojas de vida que se buscan que sean en un solo formato, en una sola página y que tenga unas características específicas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, ¿qué aspectos se deben tener entonces en cuenta en la hoja de vida hoy en día? Y es que sea una hoja de vida corta
y corta es que máximo tenga 2 páginas, y cuando hablamos de 2 páginas es para personas que han hecho muchos estudios, que han hecho doctorados, que inclusive han hecho publicaciones y necesitan una hoja de vida en ese tamaño, pero lo que se busca es que sea de una sola página. Debe ser de alto impacto. ¿Y cómo se le hace alto impacto? Sabiendo cómo tengo la información, cómo la estoy disponiendo y cómo la estoy redactando dentro de esa hoja de vida. Lo primero que hace el reclutador o lo que hace el seleccionador es mirar la disposición de esa información y cómo esa información es dinámica dentro de esa hoja de vida y me permite ir más allá, aunque la información sea corta. No debe contener información innecesaria, y es porque ya la información debe ser muy concreta y debe estar muy enfocado a las funciones o a las competencias. Entonces, ¿cómo así que a las funciones, a las competencias? Normalmente, cuando hay una vacante o hay una oferta laboral, siempre va a ir acompañada del cargo y de unas competencias o la descripción de lo que se necesita. Una persona que tenga conocimientos en X cosas, que sepa hacer esto, que sepa hacer, que sea organizada, que sepa, pongamos el ejemplo de un ingeniero ambiental, que tenga conocimiento en manejo de aguas, residuales, etc., etc. Entonces yo tengo que mirar qué está pidiendo la oferta y cómo tengo yo descrito la información en mi hoja de vida, porque ya la información, la hoja de vida yo ya la voy a analizar de acuerdo a cómo está esta oferta, cómo la puse y qué información, que sí me comuniquen las dos. Dentro de eso que se debe tener en cuenta es que toda hoja de vida debe tener un perfil, y ese perfil debe tener unas características. Ese perfil se vuelve un factor muy importante dentro de esa hoja de vida. ¿Por qué muy importante? Porque ese perfil es como la introducción, es el que me va a dar la línea o el hilo conductor de lo que yo voy a encontrar en la hoja de vida. Entonces, ese perfil primero debe ser redactado en tercera persona y debe contener 2 apartados, uno que es en el que se va a escribir las competencias técnicas, las competencias que tienen que ver con mi formación y mis conocimientos. Esto puede ser porque tenga la experiencia o porque tiene los conocimientos adquiridos. También se coloca un poquito ese recorrido laboral, pero recuerden que es con base en lo que me está pidiendo la oferta. Y un segundo apartado que tiene que ver con las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son todas esas competencias personales o esas fortalezas que tenemos como ser humano, que son transversales al mundo laboral y que nos permite hacer ese match en la empresa. ¿Qué hay que tener en cuenta con estas habilidades blandas? Hoy las empresas buscan más personas y miran más las personas en ese sentido, de las habilidades blandas. ¿Por qué lo están mirando ahí? Porque ya las empresas se dieron cuenta que lo técnico yo lo puedo formar, digamos, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia o el conocimiento lo tiene en un estado medio, yo puedo fortalecer ese conocimiento porque es algo técnico. Pero las habilidades blandas son más difíciles porque las habilidades blandas se vienen formando desde la familia. Entonces en ese proceso hay muchas personas que no identifican esas habilidades blandas, no las tienen, no las adquieren o las tienen de manera inadecuada, y ahí es donde las empresas se están dando cuenta de que a veces en los procesos de selección son personas muy buenas en lo técnico, pero en la parte personal les falta mucho. Entonces hoy en día las empresas están mirando mucho esas habilidades blandas y es un llamado a que hoy ustedes puedan identificar qué habilidades blandas tienen y cómo las están potencializando para ese mundo laboral. ¿Cómo podemos identificar esas habilidades blandas? ¿Cómo las puedo reconocer? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis habilidades blandas? Pueden hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué contratarlo a usted y no a otro profesional? Esa es pregunta de entrevista. Se van a encontrar en los procesos de selección mucho esa pregunta. Y es una pregunta que uno llama en recursos humanos o en los procesos de contratación y de selección una pregunta trampa. ¿Por qué pregunta trampa? Porque es la pregunta donde las personas más, digamos,
les da dificultad contestarla, más tambalean, por así decirlo, y normalmente contestan desde las habilidades técnicas, desde los conocimientos, y se les olvida hablar con como la persona. Y lo que uno está buscando ahí es que esa persona me hable sobre usted mismo, sobre quién es usted, qué le gusta, en qué es bueno, pero como ser humano, no desde lo técnico. ¿Listo? ¿Cómo pueden hacer un ejercicio también para identificarlo? Es coger un cuadrito y preguntarle a un amigo, a un familiar, a un compañero de estudio o de trabajo, que le digan cómo los ven. Y ustedes en ese cuadrito van a ir disponiendo, mi amigo me dijo esto, mi familiar me dijo esto, mi compañero de estudio me dijo esto, mi compañero de trabajo me dijo esto, y mirar que de esas cosas que dijeron esas 3, 4 o 5 personas, se parecen, son iguales, se comparten, y ahí puedes identificar tus habilidades blandas. Listo. Dentro de esa importancia de los perfiles, aquí vemos 2 ejemplos de 2 perfiles, y miramos uno que dice estudiante de Ingeniería Ambiental del 9º semestre, la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con conocimientos académicos en sistemas de gestión, formulación de proyectos ambientales, evaluación de impacto ambiental y gestión del riesgo de desastre. Persona dinámica, con facilidad de adaptación y en constante aprendizaje. Entonces miren que ahí estamos diciendo que tiene los conocimientos académicos en esas áreas. ¿Qué pasa con esos perfiles? Todo lo que usted coloque, toda la información que usted coloque en ese perfil, tiene que tener claro que se vuelve un criterio de valoración. ¿Cómo así que un criterio de valoración? Si aquí el estudiante me está diciendo que tiene conocimientos académicos en sistemas de gestión, yo en el proceso de selección puedo crear una prueba técnica o puedo crear unas preguntas que me van a llevar a valorar si realmente esa persona sí sabe, como puso en el perfil, de sistemas de gestión o de formulación de proyectos ambientales. Entonces, todo lo que va en la hoja de vida, incluyendo el perfil, toda la información que yo coloque, va a ser criterio de valoración en esa entrevista. Entonces, no es ponernos a colocar una cantidad de información por decir voy a descrestar y voy a decirse mucho, cuando puede ser un arma de doble filo, porque al ir al proceso de selección te van a hacer una prueba técnica con base en lo que estás colocando en esa hoja de vida y te va a ir muy mal. ¿Eso qué va a hacer? Va a hablar muy mal de vos. Y en las habilidades blandas también hay unas preguntas que uno puede generar como reclutador, como seleccionador, para valorar si realmente sí las tienen. ¿Qué tienen que tener en cuenta? No poner en ese perfil con mucha experiencia, con muchos conocimientos, altos conocimientos, persona muy dedicada a la tarea. No poner calificativos de valor, porque esos calificativos también pueden ir en contra de cada uno de ustedes. Entonces me ponen con excelentes relaciones interpersonales y yo voy a hacer una prueba donde voy a mirar si esas relaciones interpersonales son tan excelentes, y me da que no, o me dice con un alto conocimiento en sistemas de gestión, y voy a mirar y el conocimiento no es tan alto porque yo hice la prueba pensando en que tiene alto conocimiento. Inclusive alto para usted puede ser esto y para otra persona otra cosa. Entonces, no dar calificativos. Y aquí tenemos el otro perfil, estudiante de Administración de Empresas Turísticas de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con conocimientos académicos en formulación y aplicación de planes y proyectos turísticos, con interés en marketing y promoción turística local e internacional y servicio al cliente. Persona entusiasta, alegre, dedicada, con facilidades para trabajar en equipo, generar relaciones con las personas. Entonces, miren, si ustedes ven los 2 perfiles, digamos, cumple con las características que les decía, está redactado en tercera persona, tiene las competencias técnicas, tiene las habilidades blandas. Y si nos ponemos a hablar como a mirar las habilidades blandas de uno y de otro, son habilidades muy de acuerdo al perfil, que es lo que también se busca. Yo no busco un ingeniero ambiental que se relacione fácilmente y que tenga esa capacidad de relacionamiento pues así abierta, no, porque ellos van a hacer una tarea diferente, pero sí la busco en un administrador de empresas. A mí no me sirve un administrador de empresas, digámoslo así, tímido, pues porque tiene un relacionamiento con clientes, con otras personas, porque tiene que vender un producto, un servicio. El ingeniero ambiental puede que sea más introvertido,
no siendo tímida totalmente, pero no hay problema. Entonces ahí es lo que hay que tener en cuenta con esos perfiles. Es muy importante dentro de esos perfiles mirar lo que yo estoy colocando con habilidades blandas y si comunican con la compañía con la que voy. Listo. Hay unos errores que se cometen en las hojas de vida hoy en día y los cometen muchas personas, los cometen profesionales de mucha experiencia, los cometen personas que están recién empezando su mundo laboral, pero hoy lo que vamos a mirar es de aprender a minimizar esos errores. Entonces uno de los errores es descuidar el lenguaje. ¿Qué es descuidar el lenguaje? Es saber cómo describo las cosas en la hoja de vida, cómo las pongo, tener errores de ortografía, falta de tildes, mezclar mayúsculas con minúsculas y no hacer como buen uso de esa información que estoy colocando. Mucho cuidado con esos horrores de ortografía, porque no son ni errores, son horrores de ortografía, porque estamos acostumbrados a que ciertos programas nos corrigen y hay otros programas donde, hoy les voy a explicar uno, donde se puede hacer la hoja de vida y no siempre nos va a corregir. Entonces, para que tengan presente que no sea pertinente con los requisitos de la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les decía ahora, yo estoy pidiendo este candidato y veo la hoja de vida y no veo nada que tenga que ver con lo que yo estoy pidiendo. Entonces, eso también, digamos que desgasta a la empresa, desgasta al profesional de recursos humanos y lo hace es que en primera instancia se descarte. Que hay que tener aquí en cuenta en que no sea pertinente con los requisitos. Ya hay unas empresas que los primeros filtros de esas hojas de vida lo están haciendo por medio de unos software. Y esos software lo que hacen es leer la información, hacer como un escaneo de la información y mirar si cumple como con esas características que yo le pedí. Entonces, por ejemplo, yo le digo al software, necesito un ingeniero ambiental que sepa de suelos, que sepa de aguas, que sepa y le meto unas palabras claves. Él coge la hoja de vida, la escanea y mira si esas palabras que yo le metí están descritas en la hoja de vida. Por eso les decía, se basa en las competencias. Entonces, que no sea pertinente es un error. Una hoja de vida desorganizada. Y ustedes preguntarán, ¿cómo puede ser una hoja de vida desorganizada en una sola página? Y sí se evidencia el desorden. Como les decía, hay mucha negrilla, hay mucho mayúscula o hay unas partes que son como que no están alineadas o no tienen, como dice aquí, un orden cronológico. Entonces uno la ve y como que no le cuadra la información, no tiene una coherencia. Entonces sí se alcanzan a ver hojas de vida desordenadas. Inclusive cuando una hoja de vida está muy graficada, también hace que la hoja sea cargada y desorganizada, porque uno a veces no entiende la lógica de los gráficos. A veces creemos que poner muchos gráficos nos va a generar una hoja de vida impactante, pero lo que hace es que se vuelva una hoja de vida pesada, desorganizada y que uno no quiera como leer. Que no tenga entonces el orden cronológico, no enumerar las páginas y usar excesivamente las negrillas. Y ustedes dirán, Margarita, pero si nos estás diciendo que es una sola página, ¿cómo así que enumerar las páginas? Y aquí, ¿a qué se debe eso? Por ejemplo, los arquitectos entregan un currículum y entregan un portafolio. La idea es que todo eso esté numerado. ¿Por qué? Si lo mandamos en PDF, pues no hay riesgo de que se me desorganice. Pero entonces la empresa lo imprimió. Por cualquier motivo se le cayeron las hojas, las páginas, se le desorganizó. Que la persona sepa en qué orden iba eso y no tenga que recurrir al PDF para organizarlo. Que si le están pidiendo una hoja física con unos X soportes, pues que usted sepa entregarle y que la persona sepa en qué orden va eso. Entonces, es en aras como de esa organización. ¿Listo? Hay unas palabras que se han venido, digamos, cogiendo fuerza y que no son de manera, digamos, positiva esa fuerza, porque se han vuelto palabras muy cliché, palabras que creen las personas que si la pongo en mi hoja de vida, eso me va a generar impacto. Pero uno cuando empieza a ver ese proceso y a revisar hojas de vida, uno ve siempre es lo mismo, o palabras de cosas que ya deberían de estar, digamos, introyectadas y que deben ser normales en una persona que yo esté buscando. Entonces,
son como palabras que ya no se deben utilizar, que son inútiles, entonces son como motivado, creativo, entusiasta, apasionado, exitoso, liderazgo, estratégico, extensiva experiencia, determinado, y palabras en extranjerismos, sabiendo que estamos haciendo una hoja de vida en inglés. ¿Por qué estas palabras? Pues porque yo siempre voy a buscar una persona que sea motivada, que esté apasionada, que tenga sentido de pertenencia, que para lo que estoy contratando, digamos, se los oye y le gusta. Entonces, motivado, apasionado, eso hace parte, que sea responsable, que sea puntual, que sepa comunicarse. Son cosas que ya sé, digamos, es la generalidad de lo que yo busco siempre de una persona en un puesto de trabajo. El tema creativo, pues esta palabra creativo puede ser inútil en muchas áreas, pero habrá utilidad en otras áreas y en otros cargos donde de pronto esa creatividad, si es importante tenerla, ya es mirar cómo la voy a poner. ¿Listo? ¿Qué cosas no deben faltar entonces en esa hoja de vida? La descripción de su experiencia laboral o de sus conocimientos académicos. Es muy importante que ustedes hoy se sienten a pensar, bueno, yo en la carrera he visto 8 semestres, en estos 8 semestres he visto estas asignaturas, estas tienen que ver directamente con mi quehacer profesional. De esas asignaturas, ¿en cuáles soy bueno? ¿En cuál creo que tengo mayor fortaleza? ¿En cuál creo que quiero ser mi línea profesional? Porque uno también se va como enfocando. No quiere decir que eso sea lo que el medio te va a permitir ser, porque eso es una realidad. Yo quisiera hacer esto y meterme en mi carrera por este lado, pero el mundo, digamos, el medio me llevó y me metió en esto y soy bueno en eso y me gustó y no lo había tenido en cuenta y me gustó. Entonces es también tener en cuenta eso. Una foto apropiada. Muchas veces sale la pregunta, ¿la foto es necesaria? Y aquí les tengo que decir, hoy, en Colombia la foto juega un papel muy importante en muchos países. Va a haber en otros países europeos, americanos, donde la foto no es importante. Hubo una época donde en Colombia la foto se restringió mucho, y fue la época en que salió la novela Betty la Fea, que fue, digamos, menospreciada en su conocimiento y en sus actitudes por una foto y no tuvieron en cuenta los conocimientos y las competencias técnicas e inclusive las habilidades blandas que tenía en su momento. En ese momento muchas hojas de vida estuvieron sin foto, pero hoy vuelve la foto. ¿Qué es lo que le permite a la entrevistadora, a la empresa, mirar de ese candidato? Pues generar una cercanía. Bueno, esta es la persona que mandó la hoja de vida, esta es la que voy a entrevistar, generar como un primer acercamiento. Por eso esas fotos apropiadas es que sea una foto que genere empatía, que genere cercanía con la empresa, con la persona que está revisando la hoja de vida, y ya no es una foto, la estructurada de antes, 3x4, fondo blanco, fondo azul, que a veces nos hacen el montaje del cachaco de la ropa bonita. No, ya se buscan fotos como más frescas. Usted puede tomarse una foto, inclusive si es arquitecto, en una de las obras que esté haciendo, de las actividades que esté haciendo. Lo mismo el constructor civil, el ingeniero ambiental, el bacteriólogo se lo puede tomar con su uniforme y en el laboratorio. Lo importante es que sean fotos bonitas, que no estén pixeladas, que se les vea el rostro, que no tenga gorra en caso de ser otra profesión diferente al bacteriólogo y al de gastronomía, que tienen su implemento dentro de, que no sea de gafas oscuras, que se esté dando la visión a la cámara, pues como me están tomando la foto, y no que sea una foto donde se ve el perfil pero no le estoy viendo la cara a la persona. Que sea una foto pensada y tomada para la hoja de vida. Recuerden que ese es el primer filtro de la inserción laboral y es lo primero con lo que ustedes se van a vender. Es lo primero que va a ir a mostrar quién es ese candidato, y lo que se espera es que con eso que ven los puedan llamar al siguiente proceso. Incluir actividades profesionales o formativas.
Entonces es muy importante, si ustedes han pertenecido a semilleros de investigación, colocarlos ahí, qué cursos han hecho, pero no son cursos que los he hecho hacer por hacer, no, mirar qué está pidiendo el perfil. Entonces el perfil pide que tenga conocimientos en la normatividad X, si he hecho un curso, ponerlo. Es importante esos cursos que sean los de los últimos 4 o 5 años máximo, no de ese 6, 7, 8 años. Inclusive se hablan también de cursos de 2 o 3 años más vigentes porque hay muchas cosas que se están actualizando. Y elegir un email profesional. Ustedes dirán, ¿cómo así que un email profesional? Piensen, ¿qué sería para ustedes un email profesional? Pero ¿por qué hago énfasis también en esto? Porque a veces creamos esos correos electrónicos cuando estamos en el colegio, estamos en la adolescencia y los creamos como en ese momento nos parecía más chévere, e inclusive los creamos a veces con el apodo que tengamos en ese momento en el colegio. Entonces a mí me decían el chompi, entonces le pongo el chompi123@gmail.com. No, buscar ya un perfil, un email que le dé fuerza a ese perfil y a esa inserción en el mundo laboral. Listo. ¿Qué se debe tener en cuenta en el momento de enviar una hoja de vida? Digamos, ya la tenemos lista y la vamos a enviar. Y es que si es por correo electrónico, ese correo electrónico tenga un encabezado en su correo y tener un cuerpo del mensaje, no dejarlo en blanco. Entonces, candidato para oferta tal, y poner cordial saludo, buenos días, buenas tardes, como quieran, me permito enviar mi hoja de vida para el puesto o la vacante tal. Listo, feliz tarde, chao. Que no quede en blanco, o sea, que se vea que usted tuvo la delicadeza y se puso en la tarea de redactar el correo y pensarlo. No es darle reenviar, porque ya la hoja de vida no es que va a quedar guardada en un correo y a mí me dicen, mira, necesitan esta hoja de vida para esto y yo lo doy, cojo, reenviar. No, ya cada que se va a enviar la hoja de vida, yo tengo que mirar la oferta, como les dije desde el principio, y cómo está mi hoja de vida y mirar si conversan las dos. Tener en cuenta los documentos que anexan, cómo se anexan y en qué formato. ¿A qué se debe esto? A veces, y más ahora ustedes que van a empezar a enviar hojas de vida para procesos de práctica, a veces les piden la hoja de vida y una carta de la universidad o una referencia académica o una referencia personal. Es siempre que esas vayan en PDF, o sea, en un formato que aparentemente no se puede editar, pues además no se va a distorsionar la información. Y si ustedes van a anexar en algún momento referencias laborales porque ya mandaron la hoja de vida y les están diciendo, bueno, necesitamos como soporte las referencias laborales que tienes ahí, pues que sí tengan un papel membrete, o en caso de que no lo tengan, pues porque la empresa no tiene papel en membrete, pues que tenga una firma y un número de contacto donde se puedan verificar esas referencias. ¿Dónde hacer esa hoja de vida? La hoja de vida, la institución ya tiene una plantilla creada, se les comparte el link y la van a encontrar también ese link en mi U virtual. ¿Dónde está esa plantilla? Está montada en la plataforma Canva. Esa es una plataforma de diseño en línea, muchos la conocen, los que no la conocen no hay problema, es súper asequible, es súper buena, es muy dada para que uno que no sepa de diseño pueda trabajar. Entonces, ustedes le van a dar clic a la hoja ahí al link y les va a aparecer esto. Entonces te dicen que vas a compartir y le vas a dar utilizar plantilla. Ahí ya se les va a abrir la plantilla. ¿Qué es lo importante de esa plantilla? Que no le cambien el diseño, como la pieza gráfica que tiene esa hoja de vida, y que dispongan la información como ahí está. Esa plantilla ya les va a traer un prediseñado. Ya va a traer unos campos y donde cada campo les estamos explicando qué deben de tener en cuenta y qué deben de colocar. Entonces, miren que tiene la pieza gráfica de la institución universitaria, entonces hoja de vida practicante, institución universitaria Colmayor. Esto es lo que no debemos modificar. Listo. Y también al final les estamos dando una hoja de vida que es un ejemplo. ¿Qué deben de tener en cuenta? Entonces, cada uno de los campos, el nombre completo, estudiante de qué carrera, y vamos con el perfil. Entonces, aquí en el perfil lo que les explicaba ahora, estudiante de
ya no hay necesidad de poner, entonces aquí de poner de ingeniería ambiental, por ejemplo, que es del que hemos venido hablando, con conocimientos y experiencia. Si no tienen experiencia, pues quitan la experiencia. Si tienen conocimiento y experiencia, lo ponen los dos. Recuerden que ese conocimiento o esa experiencia tiene que ver en eso, en lo que ustedes son fuertes. La experiencia pues tiene que estar relacionada después con la experiencia laboral. Si yo pongo aquí experiencia, no es que yo voy a poner la experiencia porque en algún momento trabajé en un proyecto y no lo voy a relacionar aquí. Si pongo experiencia, yo voy a mirar, tiene experiencia, voy a mirar en dónde la hizo. Tiene que tener relación. Recuerde que la hoja de vida es dinámica, entonces yo miro el perfil, entonces aquí me está diciendo que tiene unos conocimientos, que tiene una experiencia, entonces, bueno, es estudiante de ingeniería ambiental, me voy a los estudios, sí es ingeniero ambiental de Colmayor, que tiene conocimientos, ve si es que en la universidad le dieron eso, ve, participó en este semillero, ve, hizo estos cursos, y si tiene experiencia, pues la experiencia, y voy y la valido con la experiencia. Listo. La persona proactiva, las habilidades blandas, y aquí pueden, como ustedes les van a salir ofertas para práctica fuera de la ciudad, les pueden salir si ustedes están dispuestos a salir y a residir en otras ciudades o municipios. Hay un apartado para unas competencias profesionales. La idea aquí es dar fuerza a este perfil por medio de competencias que no hayamos descrito o definido arriba. Entonces, por ejemplo, manejo de herramientas ofimáticas, si tienen una segunda lengua, si manejan unos programas específicos importantes dentro de ese proceso de formación. Por ejemplo, en ciencias sociales, si manejan unas metodologías de intervención grupales en específico. Entonces, es mirar eso. Listo. Unos datos de contacto. Estos datos de contacto, en esta hoja de vida se coloca una información que es muy importante porque es para el proceso de práctica, pero en la hoja de vida profesional hay datos que ya se omiten. Entonces, van a colocar el número de documento, el teléfono, si van a colocar un teléfono fijo, que sea un teléfono donde respondan. Si es un teléfono fijo pero en la casa no mantiene nadie, entonces no lo coloquemos. Un celular, importante que sea un celular que se conteste. Si tienen un número de celular y otro número para WhatsApp, es importante entonces hacer esa aclaración ahí, porque a veces uno llama, no los contacta, pues porque uno sabe que están ocupados, que están estudiando, no escuchó el celular por alguna razón, y entonces uno les escribe por WhatsApp. El correo electrónico, pueden poner el personal y el de la institución, la dirección y el barrio. Esta es información muy importante porque están postulándose para unos procesos de práctica. En las hojas de vida profesionales no se coloca ni el documento, no se coloca la dirección por temas de seguridad. Listo. 2 referencias, miren que aquí les estamos aclarando que son 2 referencias académicas o laborales. Uno no coloca a la novia, no coloca a la mamá, no coloca al hermanito ni al tío, no, son 2 personas de su proceso de formación académico o si han laborado de trabajos que permitan dar cuenta de ese desempeño o que permitan decir cómo es que usted trabaja o cómo es que usted hace las cosas. ¿Listo? Porque lo que yo estoy buscando es contratar a una persona para hacer una función específica. Yo necesito saber cómo hace las cosas o ella. Vamos a ver, hay un apartado para describir los estudios. En esos estudios van a poner la institución universitaria, la carrera que están estudiando, cuándo empezaron la carrera y qué la están haciendo actualmente. Y tienen un apartado para describir si han ido a seminarios, a cursos, si tienen o pertenecen a seminarios de investigación, si han realizado pasantías. Si han realizado pasantías, se colocan aquí. Si se han realizado voluntariados, ya les digo dónde lo vamos a colocar. ¿Se encuentra habilitado para firmar un contrato de aprendizaje? ¿Sí o no? Esto, si ustedes tienen dudas para, es que yo hice una técnica, hice una tecnología, no sé si puedo, no puedo. Eso es importante que lo consulten con sus coordinadores de práctica o con sus profesores. ¿Listo? De prepráctica.
el apartado de experiencia laboral. Este apartado de experiencia laboral no necesariamente tiene que estar diligenciado, no necesariamente tiene que estar ahí. Si no tienen experiencia laboral, lo pueden borrar. Y en caso de tenerla, van a colocar el cargo, la empresa y el periodo, año-mes, en que se ejecutó ese cargo. Y van a hacer una descripción de unas funciones. No es poner las funciones, por ejemplo, en el área de lo público, los contratos, el objeto del contrato es uno y las responsabilidades de ese contrato son muchas. No es poner todas esas responsabilidades, no es poner las funciones que están en el contrato. Resulta que yo estoy contratada como profesional social y tengo en el contrato 15 funciones. No, pongámonos y pensemos, bueno, ¿yo qué funciones realizo o realicé en ese cargo que le van a dar fuerza a ese perfil y que tiene que ver con la oferta a la que me estoy postulando? Entonces me piden que sea profesional social, que tenga experiencia con trabajo en caracterización de población vulnerable. Entonces, y resulta que en el contrato que yo hice tenía que caracterizar a jóvenes NNAJ de la comuna tal para hacer un diagnóstico en X. Entonces, caracterización de NNAJ. Puede que en el contrato diga, el profesional estará encargado de hacer la caracterización, todo largo, no, caracterización de NNAJ o caracterizar. ¿Por qué? Porque se debe colocar con verbos de acción. Entonces, apoyar, gestionar, crear, elaborar y así, muy concretas, muy cortas y que le den fuerza a ese perfil y a esas competencias que están pidiendo en la hoja de vida o en el proceso de selección. Llenar estos datos, en qué fecha se elabora y los datos de sus coordinadoras de práctica. Es importante que averigüen dentro de sus facultades quién es el coordinador de práctica y la información que deben de tener. Con respecto a la foto, lo que yo les decía, se busca que sea una foto más dinámica, que genere mayor cercanía y empatía con la empresa, con la persona que está revisando. Entonces, lo importante es poner una foto que genere mayor empatía, que sea más cercana al entrevistador, no esa foto estructurada así como cuando nos vamos a tomar el pasaporte, serios, derechos, no, puede ser más movidita. Listo. Recuerden que esta hoja de vida va a ser el entregable. Entonces se preguntará, bueno, Margarita, yo hoy estoy estudiando ingeniería ambiental, pero yo estudié una tecnología en residuos sólidos. No sé, me estoy inventando algo, ¿cierto? ¿Cómo coloco eso en la hoja de vida? ¿Qué se hace? Se pone, recuerden, que esta es una hoja de vida para prácticas de lo que están haciendo actualmente. Entonces ustedes pueden poner estudiante de ingeniería ambiental y tecnólogo en residuos sólidos. Y lo mismo se describe acá. Ponen este que están haciendo en este momento y después la otra. Ah, no, Margarita, resulta que yo estudié fue una técnica en servicio al cliente y hoy lo que estoy estudiando es construcciones civiles. Bueno, entonces van a poner estudiante de construcción civil, no van a poner y técnico, no, pueden poner con conocimientos en y describir lo que les haya generado esa técnica en servicio al cliente. Por ejemplo, esa técnica es una técnica que las competencias que da son muy transversales a todos los ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque dentro de las empresas están los clientes internos y los clientes externos. Entonces, si usted tiene esas competencias adquiridas, pues va a permitir que eso le fortalezca su perfil. Es saber cómo se describen. Es que yo hice una técnica en primera infancia y estoy estudiando bacteriología. Pues, no tiene como una relación directa, entonces pongo estudiante y omito esa técnica. ¿Qué hay que hacer? Si esa técnica me ha generado una experiencia laboral que es importante y que le va a dar fuerza a ese perfil, se coloca. Si esa técnica, yo no hice práctica, no hice nada, solamente tengo la técnica o la media técnica porque la hice en el colegio y no tiene una relación directa con mi formación actual, no la colocamos. En caso
de que ustedes ahora sean técnicos en mercadeo y estén estudiando administración de empresas turísticas, pero hoy están trabajando como técnicos en mercadeo, pues hay que poner esa técnica y describir esa experiencia. Listo. Es importante, como les decía ahora, el orden cronológico de cómo colocan esas formaciones o esa experiencia. La formación, ¿cómo se ponen? Yo he trabajado en 5 empresas, entonces coloco el trabajo más actual, si ahora estoy trabajando en el que estoy trabajando hoy, y de ahí empiezo a colocar hasta el primero que tuve, o sea, el más antiguo. Entonces, coloco el más actual, el último que tuve, y de ahí voy desprendiendo los otros. Margarita, es que yo he tenido muchos contratos porque he trabajado como contratista. Ah, bueno, y esos contratos siempre han sido para el mismo cargo. Sí, yo llevo haciendo 10 contratos para la Secretaría de Medio Ambiente. Ah, bueno, y esos contratos siempre han sido con la misma. No, siempre cambian. Entonces la idea es poner, no describir esos 10 contratos, esas 10 experiencias, no, unificarlo en uno solo y poner dentro de paréntesis en la empresa es Secretaría de Medio Ambiente y dentro de paréntesis quiénes han sido los contratistas o los que te han contratado y mirar cómo se explica eso en el proceso de selección. Listo, ya esa información se ampliaría en el proceso de selección. Listo. Igual, si tienen alguna duda en el momento que están creando su hoja de vida, me pueden escribir a mí al correo y lo revisaremos más adelante. Listo. Entonces, hasta aquí lo que es la hoja de vida. ¿Qué es lo que se busca entonces con esta hoja de vida? Lo que se busca es que ustedes la envíen y puedan llegar a un siguiente proceso, que es la entrevista. La entrevista, digamos que es el segundo paso para ese proceso de inserción a la vida laboral. Esa entrevista puede darse en muchas formas. Puede ser una entrevista individual, puede ser una entrevista grupal, puede ser una entrevista individual, pero donde hay varias personas que te están valorando, puede ser una entrevista virtual. Esa entrevista virtual no es que ahora porque post pandemia se creó esa entrevista, no, esa entrevista ya se venía dando. Lo que pasó es que cogió fuerza ahora, pero antes ya muchas empresas lo hacían. Entonces hay unos tipos de entrevista y esos tipos de entrevistas se dan de acuerdo al formato, de acuerdo a la estructura, de acuerdo al objetivo y de acuerdo al número de participantes. Entonces, por ejemplo, según el formato, pueden haber entrevistas telefónicas, pueden haber entrevista presencial o entrevista por videoconferencia. ¿Cómo así que entrevista telefónica? Sí, puede haber una entrevista donde yo llame al candidato. No va a ser la entrevista estructurada, amplia, donde voy a hacer muchas preguntas, no. Hago una entrevista telefónica para corroborar información o para adquirir información que no vi en la hoja de vida. Ejemplo, yo necesito un delineante, un constructor civil que tenga curso de alturas. Normalmente no se describe en la hoja de vida. Yo llamo, buenas, mira, recibimos tu hoja de vida, vemos que eres constructor civil, que te interesaste en la oferta, queremos validar si en la actualidad cuentas con el curso de altura, Si no, no lo tengo y estaría dispuesto a hacerlo en caso de ser, sí, listo. Entonces hay que irse una entrevista y ya desde ahí ya me están valorando de cómo contesto, cómo fueron las respuestas, qué tan asequible estuve, qué tan motivado, qué tan interesado estuve. Desde ahí ya es importante. La entrevista presencial, que es la que todos conocemos, que tiene que ver con ir a un sitio donde fuiste citado para hacer la entrevista, y la entrevista por videoconferencia o virtual, que es que te dicen que te van a enviar un link y ahí haces la entrevista. ¿Qué hay que tener en cuenta en esa entrevista por videoconferencia o virtual? Y es que no necesariamente va a haber otra persona allá haciéndote la entrevista. Puede que te digan, bueno, sigue, conéctate a este link a las 10 de la mañana para tu entrevista. Y lo que vas a encontrar es que te conectas y vas a tener que diligenciar un formato, o te van a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, llena tu nombre, y te van a pedir que hagas un video de 1 minuto hablando de usted. Puede pasar eso. Por ejemplo, pasa con el Éxito. El Éxito les manda un link para que se conecten un día determinado, a una hora determinada, y ahí lo que tienen que hacer es
llenar una información y montar un video con unas características que ellos piden. Listo. Según la estructura, entonces estas entrevistas pueden ser de estructura dirigida o estructurada, de estructura libre o semiestructurada, que tiene libre y tiene dirigida. ¿Cuál es la dirigida? Es la que yo ya tengo un formato de entrevista con unas preguntas específicas, no me salgo de esas preguntas, se las hago al candidato y ahí me dedico, digamos, como a depositar la información en ese formato. ¿Cómo se da cuenta uno? Pues por lo mismo, porque la persona está como en un guión contestando y en esas preguntas y haciéndolas, digamos, como muy, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿Eres casado, soltero? Tan. La no estructurada es la que yo le digo que es como si nos tomáramos un tinto y conversáramos. Uno se sienta a conversar con el candidato, se vuelve más una charla y de acuerdo a la charla, pues uno va haciendo unas preguntas y de acuerdo a lo que va surgiendo. Y la semiestructurada, pues es que yo tengo unas preguntas de base, pero no me ciño solamente a esas preguntas, sino que de acuerdo a lo que me va contestando el candidato, yo voy ampliando esa información. El objetivo, ya hay unas entrevistas que se denominan por tensión y otras por competencias. ¿Cuál es el objetivo de esas dos? Es mirar y valorar competencias en ambas, así sea una de tensión, yo estoy mirando competencias y la de competencias pues con mayor razón porque está enfocada en eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La de tensión son preguntas que siempre van a generar tensión en el candidato y yo lo que voy a mirar es cómo la contesta y cómo reacciona. Pueden ser preguntas inclusive muy de situaciones que ya hayan pasado. Entonces, cuéntame una situación en la que tú hayas sentido que tu jefe te estaba maltratando y cómo reaccionaste. Entonces ahí es una pregunta. Normalmente tienen que ver con situaciones. Son preguntas que uno hace en ambas entrevistas de póngame una situación que usted haya vivido, una situación que usted haya tenido, cómo lo hizo, cómo lo solucionaste, qué hiciste. Y la entrevista por competencias tiene, digamos, el mismo método de pregunta, pero va enfocado a medir una competencia en específico. Entonces, por ejemplo, cuéntame una situación en la que te hayas tenido que trabajar en equipo con varios compañeros y el objetivo final no se logró y qué hicieron en ese momento. Entonces ahí ya lo que estoy mirando es que trabajo en equipo, se van enfocando en esas competencias que está buscando el perfil. Y según el número de participantes, pues puede ser una entrevista individual, una entrevista grupal. Cuando se hace una entrevista grupal normalmente es buscando o descartar dentro de un grupo de muy grande que me llamó la atención, sacar los que ya no cumplen y quedarme con un grupo más reducido, o hacer centros de valoración o assessment center que se llaman para valorar competencias y hacer el proceso de selección. En la entrevista dirigida, entonces el entrevistador hace preguntas concretas y específicas. En la semidirigida, el entrevistador hace unas preguntas concretas y otras que son abiertas. Y en la entrevista grupal se convocan varias personas y normalmente se hacen con ejercicios de simulación o con ejercicios o clínicas de venta o assessment center, y es para tener mayor información sobre ese candidato. Dentro del proceso de entrevista, ustedes tienen que estar dispuestos y digamos que preparados para cualquier situación. Dentro de cualquier situación es que en ese proceso de entrevista les pueden hacer pruebas técnicas y no se los van a decir, les pueden poner a hacer un ejercicio de simulación, los pueden poner a desarrollar una situación en específica en ese caso. Y para esto les voy a mostrar un ejemplo de una entrevista del proceso de selección que hace Heinecker. ¿Listo? What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. You look good, you feel good.
Hi. Hello. How are you? Pinch manana. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Take this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. ¿Qué aspectos son claves en esos procesos de entrevista? Y es tener claro qué puedes ofrecer. Y por eso desde el principio les decía, hoy tienen que salirse con una autoevaluación personal de, bueno, hoy estoy en este proceso y voy a empezar mis prácticas. ¿Qué puedo ofrecerle a las empresas? ¿Qué voy a dar? ¿Qué me interesa dar? ¿Qué fortalezas tengo? Conocer la empresa siempre es importante, que se lean de la empresa para dónde van a entrevista, qué hace la empresa, cuál es su misión, cuál es su visión, todo. ¿Qué están ofreciendo y cuál es el puesto? Entonces a mí me están diciendo que soy practicante para el área de calidad, pero yo soy ingeniero ambiental, entonces mirar de pronto si puedo esa área de calidad, qué maneja y qué tiene que ver con la ingeniería ambiental. Preparar preguntas para hacer el entrevistador, ahorita ampliamos esa. Recordar los datos y detalles de tu currículum. ¿Por qué recordar esos datos? Porque uno siempre hace la entrevista con hoja de vida en mano, pues, o digital, y va mirando de acuerdo a lo que dice esa hoja de vida, voy haciendo las preguntas, y a veces no saben ni siquiera qué pusieron ahí porque se las ayudó a hacer un compañero, un amigo, y no se acuerdan muy bien. Listo. Cuidar la indumentaria y la higiene personal. Ahorita vamos a ampliar un poquito de eso, y llevar toda la documentación necesaria. Si en el proceso de entrevista les dicen, miren, venga a entrevista el día lunes a las 10 de la mañana y debe traer la siguiente documentación. Listo, llevarla. ¿Qué aspectos se deben evitar? Y es mostrar problemas de disponibilidad o de movilidad. ¿Cómo se demuestra eso? En la misma llamada a citar la entrevista. Mire, señorita, usted nos llegó su hoja de vida, la queremos citar a entrevista para el día lunes a las 9 de la mañana. La dirección es esta, estamos ubicados en el municipio de La Estrella.
quiere asistir, está dispuesta, tiene disponibilidad. Y a veces la gente es, ¿en dónde? El municipio de La Estrella. Y eso no queda muy lejos. Y la estación me queda muy lejos. ¿Qué está diciendo ahí? Que le dificulta trasladarse hasta allá. No, uno puede decir, sí, el municipio de La Estrella. Bueno, usted me puede explicar cómo puedo llegar. Puede que el otro de la otra respuesta fue de pronto por ansiedad, por estrés, pero hay que tener mucho cuidado cómo respondemos. Siempre esa disponibilidad de movilidad, pregunten cómo llegan, qué rutas de buses, porque uno no sabe llegar a todo. Si en caso de que yo vaya al metro y el metro falle, ¿qué otra alternativa hay? Y prepararse con tiempo, siempre ir con tiempo pues como para esas entrevistas. Yo les recomiendo mucho, si los citan con anticipación y pueden, traten de ir un día antes o 2 días antes y mirar cuál es la ruta y cómo llegan allá para que vayan más tranquilos y no les genere más ansiedad porque se perdieron, porque cuando uno va para entrevista antes va ansioso, preocupado, nervioso y se pierde y no ve, entonces que puedan llegar más tranquilos. Dar muestras de agresividad, de poco control, eso también tiene que ver con las respuestas que dan, cómo se evidencia eso, si hay preguntas que ustedes ya saben que les choca que les hagan, que los sacan de sus casillas, que digamos, le sacan esa emoción negativa, pues que empiecen a identificar eso y cómo lo van a trabajar. Dar muestras de rigidez o de poca adaptabilidad, parecer poco responsable, parecer poco dinámico, ser impuntual y parecer que no tienes confianza en ti mismo. Ser impuntual. ¿Qué es impuntualidad? Para unos es llegar después de la hora. Otros llegar en la hora exacta, para otros llegar 20 minutos antes de la hora, eso es impuntualidad. Muchos teóricos lo manejan diferente, pero realmente impuntual es llegar, en este caso es llegar posterior a la hora citada o en la hora, momento en que lo van a citar. Yo que les recomiendo llegar 5, máximo 10 minutos antes. ¿Por qué no más? Porque esa espera también tan larga para que usted sea llamado a proceso de entrevista puede generar ansiedad y esa ansiedad se va a ver reflejada después. Entonces ustedes ahí esperando y ven que salió el que estaba antes entrevistado y salió con cara de angustia porque uno le ve cara de angustia a todo. No, que ustedes puedan llegar tranquilos, descansar, tomarse una agüita si se las ofrecen, respirar y recobrar como la energía para el proceso que sigue. ¿Qué tipos de preguntas se pueden dar en las entrevistas? Hay unas incómodas, siempre se van a hacer, siempre van dentro de ese proceso de selección y lo que tiene esas preguntas es ir un poquito más allá de lo técnico, de lo que digamos ha estado enmarcado esa conversación y evaluar más la personalidad de ese candidato. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor debilidad o defecto? Pregunta difícil, ¿cierto? Sí, pero esa se hace. ¿Cómo se contesta? No es tan difícil de contestar, porque, pero es que entonces yo voy a ir a decir que tengo defectos. Sí, es que todos los tenemos. El ser humano es un ser humano en construcción a diario, tiene debilidades, tiene cosas por mejorar. Es cómo vas a ir a decir eso que tienes por mejorar. Entonces, ¿cómo se dice? Vas a describir la debilidad. Entonces, por ejemplo, no, yo soy como a mí me genera mucha ansiedad no tener controladas las cosas. Bueno, ¿y qué te genera esa ansiedad? ¿O qué haces para manejarla? No, pues yo sé que cuando no tengo control de las cosas, cuando no las tengo organizadas, eso me genera mucha ansiedad. Entonces lo que yo hago es una agenda donde tengo organizado mi día a día o las tareas que tengo que hacer y voy chuleando y eso hace que mi ansiedad baje. Entonces, miren, tienen identificada la debilidad. Como la tienen identificada, ya están trabajando sobre ella y hace que esa debilidad se minimice y que después se vaya a volver una fortaleza. Entonces es identificar la debilidad, pero ¿qué estoy haciendo para manejar eso? ¿Cómo descubrirías tu trabajo ideal? Si hoy te ganara la lotería, ¿vendrías a trabajar mañana? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Cuál ha sido tu mayor error en la vida? ¿Qué aprendiste? Entonces miren qué tiene que ver con la persona, conmigo como ser humano. Por eso se vuelven incómodas, porque que otro que no me conoce, con el que yo no tengo confianza, me haga esas preguntas y me haga esos cuestionamientos, pues es algo incómodo. Y unas retadoras que normalmente van a medir competencias y que van enfocadas en que hablen de situaciones que hayas tenido. Entonces, háblame de algún reto o conflicto que hayas enfrentado en tus estudios o en tu vida o en trabajos anteriores y cómo lo resolviste. Entonces, mire que tiene que ver con una situación que tuviste, que viviste y
qué hiciste en ese momento. Menciona una situación concreta de vida en la que hayas demostrado liderazgo, cuál es el mayor riesgo que has tomado, por qué deberíamos contratarte, que era lo que les decía al principio en el perfil, y tienes alguna pregunta. Vuelve y sale por aquí, tienes alguna pregunta, por allí decía preparar preguntas, y es por qué. ¿Puedo hacer preguntas durante la entrevista? Claro, es que el proceso de selección es en doble vía. Esta es la empresa que está seleccionando y ese es el candidato al que está haciendo ese proceso, pero el candidato también está seleccionando la empresa. O sea, no solamente es que la empresa selecciona, sino que yo como candidato también selecciono la empresa. Entonces es importante que ustedes puedan aclarar y tener claro todo lo que tenga que ver con ese puesto y con esa empresa. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen la opción de decir muchas gracias por brindarme la oportunidad, por llamarme a este proceso, pero no me interesa la oferta. No siempre que uno va a un proceso de selección quiere decir que tiene que aceptar eso. ¿Y cómo se hace eso? Pues teniendo claro toda la información del salario, del horario, de la presentación personal, de las responsabilidades, de dónde va a ejecutar, todo lo que ustedes crean que tienen dudas de ese puesto, ustedes lo pueden hacer de esa empresa. Eso sí, siendo siempre muy respetuosos y muy asertivos en la forma en que se hacen esas preguntas. ¿Qué hay que tener en cuenta durante todo este proceso de la hoja de vida y la entrevista? Es la presentación personal. Esa presentación personal, muchachos, aunque no crean, eso también marca un factor diferenciador. Y hay que tener en cuenta que hay presentaciones personales que tienen que ver con la profesión, con la empresa, que varía de acuerdo a la dinámica organizacional, que varía de acuerdo a en lo que yo me formé. No es lo mismo que yo sea administradora de empresas turísticas y vaya a hacer la cara al cliente de un hotel, a ser un constructor civil, donde voy a ser el residente de obra de una obra muy importante, pero la presentación de ambos es diferente. ¿Qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta aspectos como cómo me voy a vestir, cómo me voy a peinar, cómo voy a tener las uñas arregladas, cómo es mi aroma. Todo eso juega un papel importante. ¿Y por qué? Vamos a mirar este video y después vamos a ampliar. ¿Listo? Agencia Pública de Empleo. Conectamos el talento y las oportunidades de los colombianos. Hola, soy Mariape, tu orientadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA, y en esta cápsula dirigida a buscadores de empleo hablaremos sobre imagen y marca personal en el entorno corporativo. ¿Cuál es la importancia que le das a tu imagen y lo que con ella proyectas a los demás? La imagen que proyectas es como una tarjeta de presentación personal. Todo aquello que los demás perciben acerca de ti en una primera mirada. Esta responde a tu apariencia, vestuario, higiene y lenguaje no verbal. Ser y sentirte agradable te brinda confianza en ti mismo y mejora en gran medida tu desempeño profesional y social. Vives transmitiendo de manera constante mensajes de quién eres. Lo haces a través de tu imagen física, tus gestos, tus comportamientos y tus expresiones. Tu imagen es mucho más que la apariencia y recoge diferentes características que merecen tu atención. ¿Cómo te vistes? Existen códigos generales de vestuario de acuerdo al tipo de actividad que desempeñas y a tu marca personal. Para personas que requieren poca formalidad en su vestuario, en las mujeres se recomiendan prendas básicas de vestir como pantalones o jeans de corte clásico, camisetas de bajo escote, blusas de manga corta o larga, blazers, sacos cerrados o abiertos de corte largo, botines, zapatos planos de corte clásico o zapatillas de deporte de color blanco o negro, medias unicolor o de diseños discretos. En los hombres, camisetas tipo polo, pantalones o jeans de corte clásico, camisetas de manga larga en colores neutros, chaquetas sport casual, blazers o sacos cerrados de corte casual, zapatos oscuros o zapatillas de deporte de color blanco o negro. Si estás en la búsqueda activa de empleo, es importante tener en cuenta en tu vestuario la formalidad, la sobriedad y un toque de creatividad.
Recuerda, cuando hablamos de imagen personal, todo depende del entorno y la situación en la que te encuentras. Y es por esto que los elementos claves que no puedes olvidar son: 1. Lo que proyectas. 2. Lo que dices. 3. Lo que haces. Y 4. Tu actitud positiva. ¿Cómo te expresas? Cuando hablamos de lenguaje no verbal, nos referimos a los gestos y expresiones corporales a través de los cuales puedes demostrar tus actitudes. Por ejemplo, mirar directamente al interlocutor y mantener la espalda erguida. Pueden reflejar convicción y gran capacidad de ejecución. Si por el contrario estás encorvado, con la mirada baja o corporalmente indispuesto, el mensaje que estás enviando al interlocutor será de inseguridad, incomodidad y baja autoestima. En el entorno corporativo, la imagen de una empresa depende en gran medida de la buena impresión que los empleados causen en los demás. Es por esto que debes cuidar tu imagen y marca personal en escenarios como presentación de entrevistas laborales, participación en reuniones de trabajo o atención al cliente, entre otros. Para proyectar una imagen agradable en un entorno laboral, debes tener en cuenta todos los detalles. No olvides que todas las personas somos diferentes, y es por esto que tu imagen debe coincidir con el tipo de trabajo que desempeñas o lo que deseas transmitir. Te invitamos a encontrar la imagen más adecuada, que se ajuste a tus preferencias, tu entorno laboral y tu entorno social. En la Agencia Pública de Empleo, acompañamos tu proceso de búsqueda de empleo y perfilación del talento humano. Esperamos que esta cápsula sea de tu utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Agencia Pública de Empleo. Conectamos el talento y las oportunidades de los colombianos. Para acceder a nuestros servicios de intermediación laboral, ingresa a ape.sena.edu.co. ¿Qué vemos en el video entonces? Aspectos a tener en cuenta. Si me gusta echarme loción, pues, ese día me la voy a aplicar, pero en menos cantidad. ¿Por qué? Porque puede que la persona a la que usted lo vaya a entrevistar, ese olor le dé migraña, le dé alergia, no sabemos, y no te atienda como se debe. Que vayan presentados, y siempre les digo presentados, no quiere decir que ustedes tengan que tener un traje, una corbata, una chaqueta, no. Primero, las niñas, si no están acostumbradas a usar tacones, no se vayan de tacones porque van a llegar incómodas a la entrevista. Si no están acostumbradas a maquillarse y en su día a día el maquillaje no es, digamos, un distintivo de ustedes, no vayan y se hagan el super maquillaje, las super ondas en el cabello, cuando en su día a día es no. Traten de ir muy como es su día a día y dándole un valor adicional a esa presentación. No sandalias, no escotes, no minifaldas, no camisillas. Eso sí es un protocolo que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta los protocolos de vestuario. A veces las empresas tienen unos protocolos de vestuario que es importante tenerlos. Los chicos, si tienen el pelo largo, no hay problema, organícenselo, recójanselo. Si tienen piercing, si tienen tatuajes, no hay problema. Pilas con el piercing. Recuerden que hay empresas que por temas de seguridad uno se tiene que quitar los anillos, el reloj, las aretas, los piercing. Entonces, si están dispuestos ustedes en una contratación a asumir esas reglas de esa empresa, también los tenis. ¿Se puede poner tenis? Sí, porque sean unos tenis que pues, estén presentables, limpiecitos, que tengan medias, que ese blue jean que se colocan no sea el blue jean lleno de rotos, sino que sea un blue jeancito clásico. Pueden ir de camiseta, no hay problema. No gorra. Ah, no, es que yo me quito la gorra a la entrada. No, muchachos. Si ustedes están acostumbrados a andar con gorra, pues la marca de la gorra, ustedes se la quitan a la entrada y la marca de la gorra quedó ahí. Entonces llévenla y se la ponen después de que salen de la entrevista. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta. Y no solo en la entrevista, sino también posterior a su proceso de práctica o inserción laboral. También tengan en cuenta mucho eso, en qué momentos se tienen que vestir y de qué manera. Hay momentos donde uno tiene que guardar unas formalidades y hay que respetar el momento de ese proceso. Yo siempre les digo, es como si ustedes se arreglaran para ir donde la novia o para ese domingo en que van a salir a dar una vuelta, pero una vez daba esa información y me llega un señor de short y de camisilla, claro, era de otra cultura y eso así era como se vestía antes. Hay que hacer esas lecturas. Bueno, cómo es el medio, cómo es la empresa y qué debo tener en cuenta. ¿Listo? Y por último,
¿Qué se pueden encontrar en ese proceso de selección? El proceso de selección no solamente va a ser permeado por una entrevista, puede que sí sea una entrevista y ya, con eso hay, pero ustedes se pueden encontrar unas pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas pueden ser de personalidad, pueden ser de conocimientos, pueden ser de razonamiento abstracto, pueden ser de matemáticas dependiendo del caso. Entonces hay que estar preparado dentro de ese proceso que te pueden aplicar unas pruebas. ¿Cómo se contestan esas pruebas? No es el cómo, es que deben de tener en cuenta para contestarlas. Y lo que se busca es, primero, y que es en lo que más fallan los candidatos, es que escuchen las instrucciones que les da el profesional que va a estar aplicándole las pruebas. Porque a veces en la ansiedad no escuchamos muy bien las instrucciones y ahí es donde fallamos, ahí es donde nos equivocamos. Entonces escuchen muy bien las instrucciones y sigan las instrucciones al pie de la letra. No hay formas buenas o malas de contestar las pruebas, porque las pruebas, así ustedes buscan en internet cómo contestarla de manera acertada, las pruebas tienen cómo medirle un índice de error y de manipulación. Entonces, si la manipularon, uno se da cuenta en la forma en cómo la responden y eso va a salir alto. ¿Listo? Entonces, dedíquense y sean ustedes, contesten ustedes, no piensen ¿qué estará buscando esta empresa? Voy a contestar con base en lo que ellos están buscando, con lo que ellos quisieran tener. No, sean ustedes. Es que Margarita, el problema es que a veces yo presento la prueba y después no me vuelven a llamar. Entonces no pasa el proceso. Puede, pero a veces uno lo ve como negativo, pero te pueden estar haciendo un favor, porque las pruebas que buscan mirar si esa persona, si hacen ese match así con la empresa y si cumplen y se van a adaptar a esa compañía. Pueden encontrarse situaciones de juego de roles como la que vimos en el caso de Heineken. Pueden encontrar Assessment Center, que son también actividades donde yo los pongo a construir, les doy un caso, o una clínica de ventas donde le doy un caso, o les pongo unas actividades y con eso voy a valorar competencias. ¿Qué otras cosas se pueden encontrar dentro de ese proceso de contratación? Que les digan que les van a hacer una visita domiciliaria, que les van a hacer un polígrafo, que les van a hacer un estudio de seguridad. Todo eso hace parte del proceso de selección. E inclusive, el día que los manden a hacer los exámenes médicos, no quieren decir que ustedes ya cumplieron con ese proceso y que ya pasaron. El examen médico es uno de los pasos también del proceso de selección y puede por exámenes médicos que también resulte descartado. Entonces no es decir que, ay, me mandaron a hacer exámenes médicos, ya me van a contratar, ya pasé. No, en esos exámenes médicos también te puedes quedar. ¿Por qué? Porque hay que tener unas características físicas, psicológicas que deben de tener las personas para ese cargo y lo miden con el examen médico. Listo. Eso era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Lo que necesiten, la información que tengan, que tienen dudas de si tengo bien el perfil o no, si tengo una inquietud, nos pueden escribir por medio de los correos que aparecen en pantalla, margarita.parra@colmayor.edu.com o centrograduados@colmayor.edu.com. Muchas gracias y recuerden que de este taller queda un entregable que es la hoja de vida y que deben de montar en mi virtual.